¿Qué tal? Los saludamos desde el campus de la Universidad Europea de Madrid. Comienza una nueva edición del debate de Non-Stop People. Hoy vamos a hablar de educación, porque si todavía no tienes claro qué quieres ser en un futuro, tienes una muy buena alternativa. A partir de ahora en España se han empezado a instaurar las primeras carreras abiertas. Eso implica que tú, dentro de la misma titulación, puedes elegir asignaturas de distintas ramas. Pero no es lo único, el único segmento educacional en el que se están viendo cambios. Vamos a hablar de educación a la carta y antes que nada comenzamos con este vídeo que resume la noticia. La vocación a veces tarda en encontrarse. Para evitar que los alumnos sientan que han perdido un año de su vida estudiando algo que no les gusta, se han creado los grados abiertos. Con total libertad, los jóvenes podrán elegir entre los temarios de cualquier carrera que imparta la facultad. Por ejemplo, una asignatura de Derecho con una de Turismo, junto a una de Periodismo y otra de Economía. El programa es abierto y cada uno lo conforma a su manera. Aprobar, aprender, aumentar los conocimientos, adquirir una cultura más amplia y sobre todo descubrir qué materia les entusiasma más son algunas de las ventajas de estos nuevos grados. Este tipo de carreras abiertas son una iniciativa que lleva tiempo instalada en países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona lo aprobó el curso pasado con 22 alumnos que pudieron definir su programa entre una amplísima oferta de asignaturas. En septiembre de 2016, la Universidad Carlos III de Madrid iniciaba este modelo, convirtiéndose en el primer centro de la capital en ofrecerlo, un grado abierto con las asignaturas de Ciencias Sociales y Humanidades y otro que incluirá todas las ingenierías. La Universidad Autónoma de Barcelona también lo ha hecho con un programa parecido, grado abierto en lenguas con la posibilidad de probar dos filologías diferentes el primer año de carrera, filosofía, ciencias de la música e historia. Los alumnos pueden crear su propio programa de estudios durante los 2 próximos años. A partir del tercer curso, el alumno deberá haber encontrado las respuestas que conciernen a su futuro. Bueno, pues ahí veíamos en lo que consisten esas carreras abiertas. Ahora ahondaremos más en el tema. Vamos a hablar de educación a la carta, como os decía al inicio de este programa, pero antes os presento a los alumnos que me acompañan hoy aquí en la Universidad Europea de Madrid. Al fondo de la mesa está Marta Forero, que tiene 21 años y es estudiante de Periodismo y Relaciones Internacionales. Hola Eva, yo creo que efectivamente sí que se debería reestructurar un poco el sistema educativo y que la educación fuese un poco más libre para el alumno a la hora de elegir las asignaturas, ¿no? Ampliaremos tu titular en unos minutos. Antes presentamos a Mateo Montoya, que tiene 22 años y es estudiante de Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas. Hola, buenas. Mira, mi titular es que yo creo que hay que cambiar el sistema actualmente, pero con ciertos matices y con ciertos límites. También ampliaremos tu opinión. Antes presentamos a Lorena Martos, que tiene 24 años y es estudiante de Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas. Hola Eva, pues bueno, yo lo que creo es que cada niño y cada persona tiene unas cualidades diferentes. Entonces, bueno, pues lo que debería ser es que las asignaturas se amoldaran un poco más a ellos, más que tener todos lo mismo. Y cierra la mesa de hoy Antonio Alonso, que tiene 23 años y es estudiante de Comunicación Audiovisual. Hola Eva, ¿qué tal? Pues yo creo que habría que reconstruir por completo el sistema y empezar de cero porque está claro que no funciona. Vamos a ir analizando brevemente cada uno de estos cambios. Eso es educación a la carta y comenzamos por lo que veíamos en el vídeo. Es un ejemplo práctico de lo que pasa a día de hoy. Ya se ofertan esas carreras en las que tú puedes elegir dentro de una misma variedad varias asignaturas. No tienen por qué ser optativas del mismo género, sino que puedes escoger de otros grados propiamente dichos. Si vosotros tuvieseis la oportunidad de elegir, ¿no?, a los 18 años, que es cuando normalmente se elige lo que se quiere estudiar en los próximos 4 o 5 años, ¿optaríais por una de estas carreras abiertas? Bueno, yo creo que esta universidad, la verdad es que tiene bastante amplio y nosotros, por ejemplo, estudiamos Artes Escénicas y Comunicación Audiovisual, que son dos ramas que la verdad que no sé, que nos gustan mucho y que están hechas justo para nosotros, pero luego hay muchísima gente que se queda sin estudiar una carrera simplemente porque del todo no le cuadra todo lo que se imparte con lo que le gusta. Entonces me parece una pena que haya gente que quiera estudiar una carrera y no pueda por estas cosas.
Hombre, yo opino que sí que es cierto, estoy de acuerdo contigo, pero sí que es cierto que siempre tiene que haber un esqueleto en cualquier titulación, tiene que haber un esqueleto que diga pues los conocimientos mínimos que tienes que tener a la hora de poder sacarte ese título, ese grado, lo que sea, pero la verdad es que lo que sí que es verdad es que muchas veces son titulaciones muy cerradas con asignaturas que a veces te desmotiva solamente de leer el nombre y a lo mejor sí que sería muy buena idea poder ir seleccionando las asignaturas con mayor libertad, ¿no? Bueno, estamos hablando del nivel alto, es decir, hablamos de la universidad, pero bajemos de rango y vayamos al colegio, que es propiamente la educación que hemos recibido todos en común, es decir, todos nos hemos enfrentado más o menos a las mismas asignaturas a lo largo de nuestra carrera escolar. Sí es cierto que el sistema educativo español es el que más horas lectivas cuenta de toda Europa, es uno de los que más horas invierten los niños en estar en las aulas, etcétera, etcétera. Hablando desde ese punto de vista, ¿creéis que es necesario un cambio? Que es decir, ¿está anticuado? ¿No se adapta a la Unión Europea y al resto del mundo en general? Vamos, yo no sé vosotros, bajo mi punto de vista está obsoletísimo. Yo personalmente estoy un poco enfadada con el sistema educativo español porque sobre todo en la secundaria es que parece que o eres de ciencias o eres tonto. Es como que a todos los niños les hacen creer eso, si apruebas te metes a ciencias, si se te dan mal te metes a letras y creo que en ese sentido, sobre todo en esa edad tan complicada que es la adolescencia, resulta muy desmotivante, ¿no? Y así pues hay tanto abandono escolar. Sí, en el sistema español es echar muchas horas para al final llegar a unos resultados muy mediocres en comparación con el resto. Entonces habría que cambiarlo, como él decía, desde cero. Yo creo que es importante fomentar los valores como la empatía, valores sociales. Todo este tipo de cosas va a ayudar a formar a personas y esto es importante sobre todo cuando somos pequeños, ¿no? Porque es lo que hace que un país al final sea corrupto o no lo sea. Si nosotros fomentamos esos valores como la empatía, valores sociales, etcétera, etcétera, luego cuando las personas sean mayores se van a acordar de lo que aprendieron cuando eran pequeños y van a aplicarlo en la vida real. Entonces va a hacer que nuestro país o un país en concreto sea un país pues limpio, sin corrupción y un país competente. Dentro de esa amplia gama en la que se puede educar en los colegios existen otras alternativas en las que lo que se hace es conocer al niño y conforme su personalidad pues se le ofrece un tipo de educación u otra. Está por ejemplo la metodología Waldorf, que es precisamente lo que utiliza para educar a los niños. Pero en ese sentido, ¿deberían existir alternativas en la escuela que se adapten al alumno propio o es una manera de desubicar un poco la educación en general? Yo, como he dicho un poco al principio, creo que hay que fomentar las cualidades del alumno y sobre todo cuando son niños pequeños. No se le puede decir si no sabes matemáticas eres malo o si sabes menos conocimiento del medio eres también malo. Yo creo que hay que fomentar lo que a cada niño se le da bien, pero siempre hay que tener unas bases, porque si no sí que puede ser un poco lío todo, si no se le ponen unas bases a todos en común. Pero eso, o sea, a día de hoy existe, ¿no? Un poco la culpabilidad sobre el niño que no es bueno en determinada área que se considera muy importante según el sistema tradicional. Exactamente. Yo, por ejemplo, yo estudié ciencias, siempre hice ciencias y yo me acuerdo que en mis clases de matemáticas había veces que si preguntábamos una duda muchas veces, la profesora decía, jolines, es que parecéis los de la otra clase, como diciendo, es que parecéis tontos, ¿no? Y creo que eso pues desmotiva y porque no vales más ni menos, ¿no?, para hacer una cosa u otra. Yo creo que se tendrían que valorar todas las capacidades de cada uno por igual. No que haya capacidades de primera y de segunda. Exactamente, exactamente. Porque parece que si se te dan bien las cosas más creativas, eres más tonto que si se te dan bien las cosas mecánicas. Sí. Yo creo que este sistema lo que hace es realmente prepararnos para luego cuando salgamos al mundo laboral no nos llevemos una sorpresa. Y esto es lo que estamos haciendo. En realidad, la educación pública, tanto la educación pública como la educación privada hoy en día, lo que es realmente es un mecanismo que nos prepara para el mundo laboral, ¿no? Entonces, estamos tan centrados en el mundo laboral que nos olvidamos de otras cosas, de otros valores, ¿no?, que son mucho más importantes cuando somos más pequeños. Bueno, estas son nuestras opiniones hoy aquí en el plato de la Universidad Europea, pero es momento también de salir fuera y preguntarle a vuestros compañeros de universidad qué opinan, si la educación debería adaptarse o no a las particularidades de cada niño. Vamos a escucharles. Sí, debería adaptarse a cada alumno, porque cada uno tiene una forma distinta de estudiar y de ver los conceptos de la vida. Pienso que sí, que la educación debería adaptarse a cada alumno,
porque es su papel, es su función y es por lo que las familias envían a sus hijos a diferentes centros o a las escuelas para que puedan recibir una educación o un trato más personalizado si el niño lo requiere. Sí creo que debe adaptarse porque cada alumno es un mundo y cada persona tenemos una personalidad propia. Yo creo que la educación sí se debería de adaptar al alumno, porque cada alumno es individual en sí y no puede regular un sistema, o sea, el alumno a un sistema entero. Yo creo que sí, que la educación debería adaptarse a cada alumno, principalmente porque no todos pensamos igual, cada alumno tiene un proceso de aprendizaje muy diferente y la educación debería adaptarse a ello totalmente. La mayoría de vuestros compañeros opina como vosotros, debería la educación adaptarse al alumno, si bien es cierto que la etapa escolar nos prepara para la universitaria y si es en la universidad donde se puede escoger más una rama u otro. ¿Pensáis que efectivamente la escuela no nos prepara para saber cuáles son nuestros puntos fuertes? Que el llegar a la universidad viene precedido de esa confusión de qué me gusta o qué es lo que realmente se me da bien. Sí, yo creo que el abandono escolar también viene mucho por ahí, porque los niños es que no saben qué elegir, no saben qué les gusta, todo lo que hay en las asignaturas les parece muy aburrido, la manera en la que los profesores y el sistema educativo en general imparte esas asignaturas, y yo creo que eso es lo que implica que haya tanto abandono escolar y que los niños al final no sepan qué carrera universitaria escoger. Sí, las escuelas en España lo que hacen es fabricar mediocres que siguen las normas, van todos detrás del rebaño y al final no tienen ni pensamiento crítico, ni capacidad creativa, ni para salirse del camino que les marcan. Al final el problema es que si no apruebas no puedes continuar con tus estudios, ¿no? Y ahí está el problema, es decir, si tú no eres bueno en matemáticas, si tú no eres bueno en ciencias o lo que sea, tú no puedes continuar progresando en tus estudios y no tienes posibilidad para encontrar un trabajo bueno, ¿no? O decente. Entonces ese es el problema, yo creo. En contraposición a lo que vosotros estáis opinando ahora mismo, se puede encontrar el caso de aquel que opine que efectivamente si no se estudia un poco de todo, si no se conocen algunas materias, no se puede saber al final qué es lo que preferimos o no. ¿Creéis que la clave está en encontrar el equilibrio entre lo que se debe estudiar y potenciar aquello que se le da mejor al alumno, pero sin olvidar ninguna asignatura? Que puede ser uno de los riesgos. Ese es el punto, sin olvidar ninguna asignatura, porque yo creo que ahora mismo tal y como están estructurados los planes de estudios, desde los niños más pequeñitos hasta ya el bachillerato, las asignaturas más importantes son las más duras, pero por ejemplo plástica no es importante, música no es importante, son asignaturas que tienes para pasar el tiempo, que están muy bien porque son muy entretenidas, pero se dejan un poco de lado y al final el alumno pasa por ellas sin siquiera saber si le ha gustado o no le ha gustado, y a lo mejor luego no elige un poco el camino más creativo, ¿no? Sino que tira... Está matando la creatividad en todo Exactamente. momento, ¿no? Entonces, desde que dejamos de ser niños, perdemos la creatividad y no la volvemos a aplicar en ninguno de los empleos, en ninguno de los trabajos, ni siquiera estudiando, ¿no? Las asignaturas en sí son muy teóricas, no tienen ningún punto de creatividad. Entonces, desde que perdemos la creatividad, perdemos esa función que tendría que tener la educación de dejarnos opinar sobre temas abstractos, temas subjetivos y poder desempeñarnos en trabajos pues, más creativos, ¿no? Que también es importante. Y que existan a día de hoy tantas alternativas a lo que es el sistema educativo convencional evidencia que efectivamente algo falla en ese sistema. ¿Qué opináis? Hombre, yo creo que indudablemente si nos comparamos con otros países tampoco hace falta irnos muy lejos. En Europa el sistema educativo que hay en España es obvio que algo mal estamos haciendo, porque no creo que sea un sistema que fomente el criticismo, y sí que es cierto que a lo mejor no debería haber un amplio abanico de posibilidades en las cuales puedes educar a tus hijos, porque eso también puede crear muchas diferencias entre unos niños y otros, pero sí que es cierto que se debería llegar a un acuerdo a nivel nacional, estatal, para solucionar este tema, ¿no? Sí, yo creo que hay que crear un sistema en el que se incluya la creatividad, se incluya el pensamiento crítico, en el que no haya una única línea en la que seguir todos por el mismo camino. Pero sí que creo que todos deben estar educados en el mismo sistema, porque si no, como decía ella, puede haber diferencias en el que uno sepa mucho de otra cosa y otros sepan muy poco, y eso tampoco creo que sea bueno.
Bueno, estas son nuestras opiniones aquí en el plato de la Universidad Europea de Madrid. Ahora es el momento de escuchar también a los expertos de esta casa. Le hemos preguntado precisamente a nuestro experto sobre esto, si sobre la educación a la carta es el futuro o no de la educación. En realidad creo que debería de ser un compendio entre ambos extremos, porque la educación ha de tener en cuenta la realidad del aula como una realidad heterogénea, con alumnos cada uno con sus circunstancias y sus peculiaridades, pero al mismo tiempo existen una serie de parámetros que los alumnos sí que deben de cumplir, por tanto el equilibrio entre los dos extremos. Bueno, en otro de los factores en los que somos pioneros y destacamos exponencialmente sobre nuestros vecinos europeos es en el tema de deberes. Sobre esto vamos a debatir ahora porque precisamente la Organización Mundial de la Salud advierte que el estrés que ocasiona en los más pequeños la sobrecarga de tareas extraescolares produce unos efectos muy poco beneficiosos para el desarrollo intelectual y emocional de los más pequeños de la casa. ¿Vosotros estáis de acuerdo? ¿Alguna vez habéis sentido que teníais demasiados deberes? Bueno, yo creo que nosotros, bueno, no sé ellos, yo he ido a un colegio público y la verdad es que en exceso tampoco hemos tenido. Yo sí que recuerdo que haberme divertido en el parque, sí que he estudiado mucho, pero tampoco en exceso. Pero es verdad que, por ejemplo, mis primos pequeños ahora tienen muchísimos deberes y es algo que a mí me da mucha pena que niños tan pequeños de 6 años, 7 años estén encerrados en casa estudiando, haciendo deberes y además una cosa importante es que los padres les tienen que ayudar siempre. No lo pueden hacer por ellos mismos y yo creo que esto es muy malo porque los padres pueden estar trabajando o pueden no saber ayudarles, no tienen por qué saber inglés o no saber hacer fracciones, no sé. Entonces no creo que los padres tengan que estar detrás del niño, tendrían que saber hacerlos ellos mismos. Sí, el sistema este de mandar muchos deberes para que los niños estén entretenidos todo el día haciendo deberes y agobiados no sirve porque al final, como dices, son los padres los que tienen que hacer los deberes. Y eso no les sirve para nada a los niños, les sirve para estar ocupados todo el día, agobiados y hacer que se sientan frustrados si no los hacen y con esa responsabilidad que siendo tan pequeños no deberían tener. Yo estoy completamente de acuerdo, pero sí es verdad que se nos está preparando para el futuro mundo laboral. ¿Qué ocurre? Que si no hemos hecho esos deberes, si no estamos acostumbrados a una carga de trabajo importante, cuando lleguemos al mundo laboral o cuando lleguemos a desempeñar un trabajo importante nos va a costar mucho más, ¿no? Sí, pero para eso es importante la edad. Claro. O sea, con 11, 12 años, 10, le puedes mandar deberes, pero con 5 o 6, ese niño tiene que estar jugando. Va a aprender más jugando que haciendo deberes. Por otro lado es importante porque fomenta también la responsabilidad, etcétera, etcétera. Aunque sí es verdad que siempre acaban haciendo los padres, ¿no? Estoy de acuerdo con vosotros en que seguramente sea excesivo, ¿no? La carga de deberes. Es que si le quitas a los niños su edad para divertirse, para aprender jugando, te cargas toda la infancia de un niño y yo creo que al final convertimos a niños en adultos, pues lo que decía él, mediocres. Yo personalmente también he ido a un colegio público y puedo decir que lo que ha hecho en mí esa carga de deberes también es fomentar un poco esa responsabilidad y por esa parte no me puedo quejar, pero sí es verdad que era deberes continuamente, de forma continua y constante, o sea, todos los días y con ayuda de los padres, etcétera, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay que relajar un poco eso, ¿no? Es decir, en vuestro caso personal, ¿habéis sentido demasiada presión o habéis aprendido a ser más responsables o a cumplir con vuestras tareas gracias a esta carga extraescolar en el colegio? Quiero decir, la problemática de esta situación es que probablemente si los deberes se eliminasen, en este sentido, los niños tendrían que adaptarse a otras técnicas que les enseñasen un poco de disciplina. ¿Opináis en este sentido que son necesarios, que hay que regularlos en cantidad pero no eliminarlos por completo? A ver, yo personalmente, yo no puedo decir que los deberes me enseñasen a ser más responsable porque la verdad es que no me enseñaron demasiado, me parecían un poco una vara, pero sí que creo que es necesario que los niños a lo mejor no hagan deberes, pero sí que lleven una rutina, por lo menos de estudio, que luego pues cuando se vayan haciendo más mayores la desarrollen y que cuando lleguen a unos estudios que sí que tengan una carga de temario importante que tengan que llevar al día, sí que sepan organizarse y estén acostumbrados a hacer un poquito todos los días, de tal forma que luego no les cueste tanto ponerse a estudiar, ¿no? Bueno, quiero que escuchemos también la opinión en la calle, vosotros, de los que estáis al otro lado. ¿Qué opináis al respecto? ¿Hay que eliminar ese sistema educativo que tenemos actualmente en España? ¿Hay que hacer unos contenidos más a la carta para el alumno? Vamos a escucharos. Aquí es que los profesores dejan que les griten que le haga todo. En Colombia eso no se puede. O sea, tiene que ser más respeto y que se acople todo el mundo, así son las cosas. También la educación se debería adaptar al alumno. Si el alumno se adapta a la educación y la educación también se adapta a lo que es los pensamientos del alumno, yo creo que el alumno iría más a gusto a estudiar un poco. Yo veo más bien los profesores adaptarse a los alumnos. Eso casi siempre lo he pensado, sí.
Sí, hoy en día hacen mucha distinción en los problemas de cada alumno, pasan mucho de los alumnos que no tienen las mismas capacidades de otros seres humanos y creo que la sociedad en cuanto a educación va muy retrasada en cuanto a otros países de Europa y eso es horrible en España. Bueno, pues ahí lo veíais, esa era la opinión de la gente en la calle que ha opinado. Pues como veis, variedad de opiniones. Algunos piensan que el profesor tiene que ganar más autoridad en el aula, otros que precisamente es el problema, la autoridad del profesor en las clases. Precisamente sobre eso vamos a hablar del profesorado español, porque entre nuestros profesionales de la educación destacan y mucho, algunos de ellos es el caso de César Bonar, y dentro de sus enseñanzas destaca, a su paso por el plató de Non-Stop People, precisamente la educación emocional. Lo que tenemos que pensar es que cualquier niño o niña o adolescente en el mundo tiene también lo que cualquiera de nosotros tiene, que es el deseo de sentirse querido, el deseo de sentirse escuchado y útil. Si partiéramos de esas tres premisas, muchísimas cosas cambiarían. Por eso es importante también crear espacios para que se les escuche y crear tiempos para ello. Sobre esto vamos a debatir ahora. ¿Creéis que se está dejando de lado esos factores más humanos a la hora de enseñar a los más pequeños? Yo creo que es importante el temperamento a la hora de enseñar. Es decir, si yo soy una persona melancólica, la forma de enseñar no debería ser la misma que si soy una persona pues extrovertida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí que tendría que estar un poco más personalizada la enseñanza, ¿no? En ese sentido, para sacar el máximo potencial de cada uno de los alumnos. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y se vería, es que partiendo de la base de que deberíamos de cambiar el sistema, empezaría por ahí, ¿no? Para empezar, un poco más personalizado, porque si el mundo, tendemos a un mundo globalizado, pero la educación no. ¿Por qué la educación no y lo demás sí? Es lo que no termino de comprender, ¿no? Sí, el profesor yo creo que debería tener la máxima autoridad en el aula, pero no ser autoritario. Porque si eres autoritario, al final impones y los alumnos no entienden y lo hacen porque les estás obligando y no están entendiendo el motivo. Pero a lo mejor el problema del profesor no es tanto que sea autoritario o una autoridad, sino que a lo mejor cada profesor tiene demasiados niños en una clase como para poderles ofrecer una educación personalizada, como estás diciendo tú, en base al temperamento que cada uno de ellos muestre. Es que yo creo que habría que empezar desde el principio, o sea, esto del profesor aquí y todos los alumnos sentados mirando al profesor, yo creo que desde ese punto ya vamos mal, en el que él habla y los demás escuchan. Yo creo que habría que hacer otro tipo de clase, no sé exactamente cómo, pero en la que todos participasen, en las que todos hablasen, que uno no se sienta inferior cuando el profesor te pregunta, te pones nervioso, es que es bastante horrible. Vamos, mi experiencia personal en el colegio no tanto, pero en el instituto era horrible y no me extraña que muchísima gente deje los estudios en tercero o en cuarto de la ESO, porque la verdad es que en los públicos, por lo menos, que yo he estado siempre en públicos, es bastante horrible la autoridad que ejercen los profesores sobre nosotros. Sí, es cierto que ha habido una evolución en cuanto al papel y sobre todo la idea que se ha tenido sobre el profesor. Hace unas décadas era demasiado estricto, luego la evolución fue derivando en algo en que en el punto de hoy muchos profesores denuncian que no se les tiene respeto en las aulas, que los alumnos han perdido un poco esa figura de autoridad y que esto tiene mucho que ver con la actitud de los padres. ¿Creéis que ha cambiado también la figura eso, ¿no? del mentor, como era antes a como es ahora? Sí, se sobreprotegen también a los alumnos por parte de los padres y eso le quita autoridad al profesor. Por eso decía antes que la máxima autoridad tiene que ser el profesor y si el profesor dice algo, se tiene que hacer caso porque para algo es el profesor. No se puede discutir lo que dice el profesor, pero el profesor tiene que explicar y hacer entender por qué, no imponer su punto de vista y ya está. El problema también son las nuevas generaciones, es decir, un niño suspende un examen y la culpa no es del niño, sino que es del profesor. Los padres están poniendo continuamente con sus hijos, es decir, están a favor de todo lo que dicen sus hijos, entonces pues ahí se crea un conflicto, ¿no? Entre el profesor y el padre y el alumno en sí, ¿no? Entonces hay un conflicto continuo y constante, ¿no? Sí, yo creo que son otra vez de nuevo las bases de todos los cimientos, los que llegamos a este punto en el que los alumnos tratan mal a los profesores porque desde pequeños no se les ha puesto una educación como es debido y saber que hay que respetar a esa persona y entonces hacemos todo mal desde los cimientos, desde el principio. Entonces yo creo que es la base lo que deberíamos de cambiar. Retomando un poco al inicio de este debate el tema de la educación a la carta, sobre eso precisamente hemos preguntado en Twitter, y a la pregunta ¿debe el alumno elegir todas sus asignaturas? Parece que más de la mayoría ha opinado que sí, porque el 71% opina efectivamente que sí, el alumno tiene que elegir sus asignaturas, frente a un 29%
que opina que no. ¿Estáis de acuerdo? ¿Debería ser algo tan abierto como... Es decir, ¿no peligra en este caso que esa preferencia por algunas asignaturas nos... no deshumanice, sino que nos hagan menos intelectuales? Es decir, nos empujaríamos solo a estudiar aquello que nos interesa, dejando de lado cosas que también deberíamos conocer. Sí, yo no estoy a favor de esto. Deberían elegir algunas asignaturas y siempre y cuando el niño esté preparado para elegirlas, pero elegir todas las asignaturas y en cualquier momento no. No, porque entonces dejas de lado lo que no te interesa y eso tampoco creo que sea la solución. No, porque además si eres pequeño es que no sabes si te va a interesar o no. Igual no lo has cogido de pequeño, pero luego cuando tengas 18, 19 años dices, vaya, ¿por qué no elegí esto? Yo creo que debe haber un equilibrio entre unas cosas y otras, que debería haber algo común para todos, pero que luego estuviera más focalizado para cada alumno. Y sobre todo que... Una base, unos cimientos, ¿no? Una base, unos cimientos y después unas asignaturas como más específicas que tú puedes elegir o no, ¿no? Sí. Una base hay que tener, ¿no? De matemáticas, de lengua castellana, etcétera, etcétera, ¿no? De historia. Que no, lo que iba a decir que sobre todo que luego el alumno que elija, depende también de la edad que tenga, por supuesto, tampoco se sienta menospreciado por haber elegido una asignatura en vez de otra, porque volvemos a ese círculo vicioso de que hay asignaturas que valen más que otras, entonces a lo mejor no te metes en una asignatura porque pues, te sientes menos o tus amigos se meten en la otra o lo que sea. Entonces todo Os eso... pido muy breve, si os parece, porque nos quedamos sin tiempo, un titular de cierre. Empezamos por ti, Marta Forero. Bueno, yo creo, más un sumario de lo que hemos dicho, creo que efectivamente el sistema educativo, sobre todo el español, está obsoleto y sí que deberíamos ser un poquito más flexibles a la hora de ofrecerlo a nuestros alumnos, ¿no? Muy breve, Mateo Montoya, ¿cambiarías el sistema educativo español? Sí, Sí, lo cambiaría y sobre todo creo que hace falta ponerse de acuerdo entre padres, profesores, entre los centros escolares y también invertir más, porque si no inviertes más no se puede arreglar. Lorena Martos y Antonio Alonso, casi un sí o no os pido, porque no nos queda tiempo. Sí, yo creo que hay que buscar un equilibrio. Yo creo que sí, que los niños deben irse a casa con más curiosidad que deberes. Bueno, pues muchísimas gracias por participar en el debate de Nuestro People hoy aquí en la Universidad Europea de Madrid. Vosotros, a los que estáis al otro lado, gracias también por acompañarnos una vez más. Y antes, recordaros que os saludaremos la semana que viene desde el campus de otra universidad española y que hasta entonces el entretenimiento y la información aquí en Nuestro People no paran. Gracias.